Nadie tocó la cuerda, y aún así la campana dio 3 golpes secos, como si contara los latidos de alguien que iba a morir. Yo estaba en la plaza con el pan todavía caliente bajo el brazo cuando el aire se volvió denso, y el sonido me empujó hacia la iglesia como una orden. En la puerta apareció el testigo que no podía hablar. Lo reconocí por los ojos, no por la voz que nunca tuvo. Tenía las manos cubiertas de ceniza, y la ceniza no era gris, era oscura, casi brillante, como carbón bendecido. Intentó señalar algo detrás de mí, pero el pueblo ya lo rodeaba. «Es un castigo», susurró doña Inés. Dios le selló la lengua. «¿Y qué vio para merecerlo?», respondió alguien, y esa pregunta se clavó en la plaza como un clavo en madera. El testigo abrió la boca, no salió palabra, ni gemido. Solo un soplo con olor a incienso quemado, y un frío que me erizó la nuca. Sus dedos dibujaron una cruz en el aire, pero la cruz salió torcida, como si temblara el cielo. Entonces vi algo que me heló, bajo sus uñas había restos de cera negra. El padre Aurelio llegó con sotana impecable, demasiado impecable para esa hora. No miró al testigo, me miró a mí. «A casa», ordenó al gentío. «Y nadie lo toque». Pero el testigo me tomó la muñeca con una fuerza que no le conocía y apretó hasta doler. En mi piel, con ceniza, escribió una sola palabra: altar. Y en el mismo segundo, la campana sonó otra vez, esta vez desde dentro, aunque la iglesia estaba cerrada con llave. Lo peor no fue el silencio del testigo, fue que su silencio parecía tener intención. Caminé tras él como quien sigue a un animal herido que sabe el camino de regreso a la trampa. Cada paso que dábamos hacia la iglesia hacía que el murmullo del pueblo se apagara, como si una mano invisible bajara el volumen del mundo. «Si Dios lo calló», me dijo doña Inés desde su balcón, «es porque su voz haría caer a alguien». El padre Aurelio se adelantó y colocó su mano en el hombro del testigo. Un gesto suave, casi paternal. Pero yo vi el detalle, sus dedos apretaron justo donde la garganta late. No era consuelo, era control. El testigo volvió a mirarme. Quiso hablar. Su rostro se tensó como si empujara una puerta por dentro. Nada. Solo ese olor a incienso que no venía de ningún incensario. Entonces levantó una mano, y con el pulgar se golpeó el pecho, 1 vez, 2, 9 veces. 9. Como si contara capítulos de algo que todavía no existía. «Basta», dijo el padre. «El demonio se disfraza de señales». La palabra demonio encendió el drama. La gente necesitaba un villano que no estuviera entre ellos. Y, sin embargo, yo empecé a sospechar lo contrario, que el villano conocía el nombre de cada uno. Cuando el testigo giró hacia el atrio, vi su cuello. Había una marca, un círculo de piel pálida, como la huella de un anillo ardiente. Un sello. Me acerqué. «¿Quién te hizo eso?», pregunté, aunque sabía que no respondería. Él metió la mano en su abrigo y sacó un pedazo de papel doblado. No era una carta común, estaba endurecida por cera negra. Me la colocó en la palma, y sus dedos temblaron como si me entregara una granada. Antes de que pudiera abrirla, el padre Aurelio me la arrebató. Y sonrió sin alegría. «Eso no es para ti. Es para el confesionario». La carta no debería haber pesado tanto, pero cuando el padre Aurelio la sostuvo, pareció hundirle la mano, como si llevara plomo en vez de papel. Y lo más inquietante, la cera negra tenía un sello, sí, pero no era el sello de la parroquia. Era una cruz, invertida, casi escondida en el relieve. «Padre», dije, cuidando la voz, «eso no es de la iglesia». Él me miró como si yo hubiera insultado a su madre. «No te equivoques. Todo lo que ocurre aquí es de la iglesia». Nos metió al testigo y a mí por la puerta lateral. Adentro olía a madera vieja y a rosas marchitas. El silencio tenía un eco raro, como si alguien respirara detrás de las paredes.
En el confesionario, el padre cerró la cortinilla con violencia. Se escuchó el crujido del papel al abrirse. Yo esperaba que leyera en voz alta. No lo hizo. Solo respiró, y su respiración cambió, cortándose, como cuando uno reconoce un pecado propio. El testigo se quedó inmóvil, mirando el altar. Yo seguí la dirección de sus ojos y noté algo que nunca había visto. El paño del altar tenía una mancha oscura, una sombra que no era humedad. Parecía una quemadura con forma de llave. ¿Qué dice? Insistí. El padre Aurelio salió del confesionario con la carta en la mano, arrugada. Dice que esta noche, murmuró, la verdad se va a leer sola. Y entonces, en un gesto que me heló, intentó reír, como para convertirlo en broma. No le salió. El testigo se acercó al altar. Tocó la mancha con la punta del dedo. La mancha se encendió por un segundo, como una brasa. Él retiró la mano, y en la yema tenía un trazo negro, tinta o ceniza, no sé. Con esa misma yema, escribió en el mármol del escalón una frase corta, temblorosa, como un suspiro atrapado. No es él. Es nosotros. El padre Aurelio borró la frase con su manga, desesperado. Pero ya la había leído. Y en el lugar donde la borró, el mármol quedó marcado, como si la piedra hubiera decidido recordar. La estatua de la Virgen empezó a llorar justo cuando el padre Aurelio dijo la palabra calumnia. No fue un llanto suave, de esos que alimentan la fe. Fue una lágrima gruesa, pesada, que se estrelló contra el suelo como una advertencia. Yo vi a doña Inés santiguarse desde la puerta, y vi a los hombres del pueblo dar un paso atrás. En nuestro mundo, cuando lo sagrado se mueve, la gente siente más miedo que consuelo. Porque si Dios habla, alguien va a ser señalado. Las lágrimas no eran transparentes. Eran oscuras, casi como tinta vieja. Y lo imposible ocurrió, al caer, formaron letras. El testigo se arrodilló, pero no como los devotos. Se arrodilló como quien se rinde ante un juez. Señaló las letras con urgencia. Yo me agaché para leer. Decían, no es el demonio. Es el testigo. Me quedé helado. Si la Virgen escribía eso, entonces el testigo no era un maldito, era un mensaje vivo. ¿Pero por qué no podía hablar? ¿Por qué un mensajero de Dios vendría con la garganta cerrada? El padre Aurelio pateó las velas del altar. Una cayó y se apagó con un siseo. Basta de teatro, gritó, demasiado fuerte para una iglesia. La fe no se construye con charcos. Pero la lágrima siguiente cayó y dibujó otra frase, abre la puerta. Aurelio se quedó quieto. Su mirada se clavó en la pared detrás del altar, donde, desde siempre, colgaba un crucifijo. Nunca me había preguntado por qué esa pared tenía un panel de madera distinto al resto. Ahora lo supe, era una puerta. El testigo se levantó y empujó el panel con el hombro. No cedió. Probó de nuevo. Nada. Yo miré al padre. Usted tiene la llave. Aurelio tragó saliva. No existe esa llave. En ese instante, la campana sonó una vez más. Solo una. Como si el cielo nos diera el último permiso antes de quitárnoslo. Y algo cayó desde el crucifijo, una llave pequeña, ennegrecida por cera. La llave en el suelo brillaba como una confesión. El padre Aurelio la miró y, por primera vez, lo vi perder el control, su rostro se descompuso un segundo. Una grieta rápida, suficiente para que yo entendiera que la mentira tenía dueño. Eso, no puede ser, susurró. El pueblo ya se había colado en la nave. Cuando la gente huele escándalo, la devoción se vuelve espectáculo. Oí murmullos, milagro, brujería, castigo. Nadie decía verdad porque la verdad exige responsabilidad. Aurelio levantó la llave y la escondió en el puño. Nadie se mueve, ordenó. Su voz tembló,
y ese temblor fue gasolina para el drama. El testigo se acercó al padre, muy despacio, como si temiera quebrarlo. Le tocó el puño cerrado. Aurelio lo apartó con un manotazo. Y entonces el testigo, con una calma que me asustó, se llevó 2 dedos a la garganta y presionó el sello de piel pálida. Su rostro se contrajo de dolor. Parecía querer arrancarse el silencio. El padre Aurelio lo sujetó por los hombros y lo arrastró hacia la sacristía. «Al confesionario», gritó. «Si tiene algo que mostrar, será ante Dios». Yo lo seguí, pero Aurelio cerró la puerta en mi cara. El pestillo sonó como un disparo. Desde fuera escuché golpes, no sé si del testigo o del padre. Luego escuché algo peor, un canto. No venía de ninguna boca. Era un coro apagado, como si la madera de la puerta estuviera rezando por su cuenta. Me agaché y vi por la ranura inferior, una sombra se movía en el suelo, larga, con bordes que parecían alas. «Padre», dije, sin aliento, «¿qué está haciendo?». La puerta se abrió de golpe. Aurelio salió sudando, con el cuello rojo, como si lo hubieran estrangulado. Me miró y dijo una frase que no era amenaza, pero sonó a sentencia. «Esta noche, si abres esa puerta, perderás a tu Dios, o perderás tu paz». Detrás de él, el testigo me mostró las manos, estaban limpias. La ceniza ya no estaba en él. Estaba en el pecho del padre. Si alguna vez escuchaste un secreto en voz baja, imagina escucharlo dentro de un cuerpo que no puede hablar. Eso fue lo que ocurrió cuando acerqué mi oído a la garganta del testigo. Él me lo permitió, con una mirada que decía, no hay otra forma. Al principio solo oí su respiración. Luego, como si un canal se abriera, surgió un murmullo profundo, múltiple, imposible. No era una voz. Eran muchas. Un coro antiguo, sin idioma, pero con sentido. Sentí que el aire de la iglesia se movía en círculos, como si las paredes respiraran conmigo. El testigo apretó los puños, y vi como el sello de su cuello palidecía aún más, como una luna a punto de apagarse. El padre Aurelio observaba desde la sombra, fingiendo calma. Pero sus dedos se retorcían la estola, la estrangulaban. Yo lo vi. El murmullo se convirtió en palabras, no habladas, sino formadas en mi cabeza, como cuando uno recuerda un sueño demasiado claro. Lo sellaron para que no los nombrara. Me aparté de golpe. «¿Quién es?», pregunté, y me odié por hablar en voz alta. El testigo no podía responder. Pero sus manos sí. Tomó mi palma, la cubrió con su propia mano, y con un dedo, escribió letras invisibles. Yo las sentí como quemaduras suaves. Los justos de cara limpia. Sentí el peso del pueblo afuera, ansioso por condenar a alguien. Y sentí el peso del altar, como si guardara un cadáver. El padre Aurelio dio un paso. «Eso es sugestión», dijo. «La mente busca patrones». El testigo se giró hacia él y, con violencia, se presionó el sello del cuello. Un hilo oscuro apareció en sus labios. «¿Sangre? ¿O tinta?» «No lo supe». Aurelio se asustó. «No», gritó, y fue un grito demasiado humano para un hombre de Dios. Entonces el testigo extendió la mano hacia mí y dejó caer algo en mi bolsillo, un pequeño frasco de vidrio, con más cera negra en la tapa. En el vidrio había una etiqueta, escrita a mano. «Votos». Y en ese instante, la puerta detrás del altar crujió por primera vez, como si respirara y se preparara para abrirse sola. A medianoche, el pueblo no vino a rezar, vino a mirar. Y la diferencia se nota en los ojos. Los ojos de oración se cierran. Los ojos de espectáculo se abren como cuchillos. La nave estaba llena. Había velas, pero nadie las encendía por fe, las encendían para iluminar el drama. El padre Aurelio subió al púlpito como quien sube a un escenario,
Y el silencio que pidió no era respeto, era control. Esta noche, anunció, Dios pondrá orden. El testigo estaba frente al altar, inmóvil, como si fuera parte de una ceremonia que no eligió. Yo sostenía el frasco votos en el bolsillo, sintiendo que me quemaba la pierna. Aurelio levantó la carta de cera negra, la misma que había arrugado. El demonio usa al mudo para confundir, proclamó. Y el pueblo, hambriento de un culpable, asintió. El testigo abrió la boca y por primera vez, emitió un sonido. No fue palabra. Fue un soplo que apagó 3 velas de golpe. El aire se volvió frío. La gente retrocedió, pero no por miedo a él, por miedo a lo que significaba. ¿Ves?, gritó Aurelio. ¿Oscuridad? Entonces ocurrió algo que nadie pudo negar: cada vez que el padre decía mudo, una vela se apagaba. Cada vez que decía demonio, otra se apagaba. El altar se fue quedando a oscuras con su discurso. Yo no podía respirar. Era como si el cielo rechazara esas palabras. Aurelio lo notó. Cambió de estrategia. Se acercó al testigo y le tomó el mentón, obligándolo a mirar al crucifijo. Pide perdón, exigió. El testigo no pudo hablar. Así que levantó su mano y señaló al padre. Una sola vez. Preciso. La multitud murmuró. ¿Acusa al padre? Imposible. Sacrilegio. Yo metí la mano en el bolsillo. Saqué el frasco. Lo alcé para que todos lo vieran. Y dije lo único que podía romper el guión de Aurelio. Si esto es mentira, ¿por qué tiembla su mano cuando lo muestro? La llave negra estaba en el bolsillo del padre, pero el lugar donde estaba el secreto, era debajo del altar. Lo supe sin que nadie me lo dijera, porque el testigo me miraba hacia abajo, insistente, como quien apunta a una tumba. Aurelio intentó arrebatarme el frasco. La gente se agitó. Cuando una multitud huele caída, se vuelve viento. En medio del caos, el testigo dio un paso, se arrodilló y metió los dedos entre las tablas del escalón del altar. Había una hendidura. Una caja oculta. Una tradición de esconder lo que no debe verse. No, gritó el padre, pero ya era tarde. El testigo sacó algo envuelto en tela. La tela se abrió y apareció un manojo de papeles, amarillentos, con firmas. Muchos nombres. La palabra voto repetida en cada hoja. Votos no de fe, sino de silencio. Yo tomé uno y leí en voz alta un fragmento, porque el pueblo necesitaba oír para creer. Prometo no hablar de lo ocurrido la noche de... Aurelio se abalanzó. Son falsos. Pero las lágrimas de la Virgen, secas en el suelo, volvieron a brillar. Como si el milagro se negara a retirarse. El testigo sacó la llave del bolsillo del padre con una rapidez quieta. No fue robo, fue devolución. La introdujo en la puerta oculta detrás del altar. La cerradura encajó con un sonido perfecto, demasiado esperado. La puerta se abrió. Adentro no había oro. Había cajas. Había frascos. Había más cera negra. Y había un libro grueso, con tapas de cuero, marcado con una cruz apenas visible. El padre Aurelio cayó de rodillas. No en oración, en derrota. Yo abrí el libro en la primera página. Un título escrito a mano. Registro de los que deben ser callados. Y al final de esa primera página, un nombre reciente, escrito con tinta fresca. El testigo. Lo más aterrador de una revelación no es lo que muestra, es lo que te obliga a hacer después. Cuando vi el nombre del testigo en ese registro, entendí que su silencio no era un castigo divino. Era una estrategia humana, disfrazada de santidad. El pueblo se amontonó en la entrada del cuarto secreto. Algunos lloraban. Otros negaban.
Los peores son los que niegan con la boca y creen con los ojos. El padre Aurelio se levantó despacio, como si de pronto pesara 100 años. No entienden, dijo. Esto era por el bien de todos. ¿Callar es bien?, pregunté. Aurelio señaló el libro. La verdad destruye. La gente no soporta ver su propia sombra. El testigo dio un paso hacia él. Y entonces pasó lo imposible, se llevó la mano al sello del cuello, apretó con decisión, como quien arranca un clavo, y el aire se llenó de ese coro otra vez, pero esta vez, el coro empujó hacia afuera. Su boca se abrió. Salió un sonido primero, una sílaba rota, luego una palabra clara, humana, temblorosa. ¿Basta? La iglesia entera se quedó inmóvil. El padre Aurelio cerró los ojos como si esa palabra lo golpeara en el pecho. El testigo no habló más. Se acercó a mí, tomó mi mano, y con ceniza que no sé de dónde salió, escribió una frase final en mi piel. Dios no calla, Dios elige. Luego miró al pueblo. Y por primera vez su silencio no fue ausencia, fue juicio. La campana sonó una vez, solo una. No como alarma. Como cierre. Y yo supe, con una certeza helada, que la próxima lista podía llevar mi nombre. Creí que todo había acabado cuando la campana dio ese último golpe, limpio, como un cierre. Pero el silencio que vino después no era paz, era vigilancia. A la mañana siguiente, la iglesia olía a cera fría y a papel viejo. El pueblo evitaba mirarse a los ojos, como si cada uno temiera verse reflejado en el registro. El padre Aurelio ya no predicaba, lo vi sentado en el primer banco, quieto, con la derrota colgándole de los hombros. Nadie lo tocaba. Nadie lo defendía. Nadie lo perdonaba en voz alta. El testigo tampoco volvió a hablar. Solo me buscó una vez, detrás del cementerio, donde las cruces no juzgan. Me tomó la mano y escribió con ceniza la misma frase, como un sello nuevo, Dios no calla, Dios elige. Y luego, con dedos temblorosos, dibujó algo distinto, una línea, y otra, como si fueran nombres. Esa noche, abrí mi puerta y encontré otro frasco. No decía votos. Decía nuevos. No había carta. No hacía falta. El mensaje era claro, el mecanismo seguía vivo, solo había cambiado de máscara. Me miré la palma, donde la ceniza ya no se borraba del todo, y entendí lo más cruel de la revelación. Cuando la verdad se abre paso, siempre deja una nueva lista. Y en mi cabeza, como un eco, escuché al coro sin boca susurrar una promesa, el próximo nombre, aprende a respirar.